¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen inicio de semana. Un saludo para todos. Buena tarde. El tema para la tarde de hoy es un artículo espiritista, facultad de bicorporeidad. Sí lo pronuncié bien, ¿eh? Bicorporeidad, bicorporeidad. Facultad de bicorporeidad. No sé si se refiere a la bilocación o a la ubicuidad, ya veremos. Artículo espírita. Dice André Luis, bueno, el doctor André Luis, entre comillas, porque ha de ser una cita textual. De nuestra conducta, de nuestra moral, depende nuestra tranquilidad espiritual, así como nuestra estabilidad emocional. Porque no hay nada que perturbe más al médium que un ejercicio equivocado de su facultad. Se cierran comillas, cita textual. Y estoy de acuerdo, o sea, depende mucho de tu actuar, de tus acciones, de tus causas, de tu moral. Sí, es correcto. No hay nada más angustiante que rodearse de entidades perturbadoras, dispuestas a utilizar nuestras energías psíquicas para seguir en el camino erróneo. Ahí está cuando te dicen las malas compañías, que el que con lobos anda a aullar se enseña. Más o menos, siento que no tanto. Bueno, en mi caso no fue tanto así, porque sí me junté con gente que en el pasado de repente no muy proba, y sin embargo, pues yo no continúo en el camino que ellos sí, ¿no? O sea, que yo no huye. Bueno, el camino de la rebeldía y la indiferencia a Dios. O sea, los paganos, cuando eres indiferente es paganismo, ya lo hemos dicho. Y cuando es rebeldía, que es en contra, es herejía. Necesitamos observarnos a nosotros mismos. Hay que ser autocríticos. Y es muy difícil para la mayoría de la gente porque no aceptan ni reconocen sus errores. Y yo conozco mucha gente que anda por la vida pensando que es amable y ni sus errores reconoce la gente. Abundan, tanto hombres como mujeres, sin distingo de género. Autoanalizarnos, preguntarnos por si algún día descubrimos que somos portadores de facultades. De ser así, deberemos preguntarnos, sobre signo de interrogación, ¿qué camino tomar? Se cierra, pregunta. Si nuestra intención es buena, la respuesta no se hará esperar. Servir a nuestros semejantes, siendo puentes entre el mundo espiritual y el terrenal. Aquí obviamente estamos hablando únicamente de gente con alma. ¿Por qué? Porque los envases no pueden ser mediums, porque no tienen un espíritu protector, no, no necesitan ellos prestar su materia, porque pues consentimiento, libre albedrío, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, los envases obviamente nunca van a ver por el bien de los semejantes, al contrario. Como hay unas frases que dice, el que no tranza no avanza, y la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Es la forma de pensar de los envases. Entonces, yo no digo que te alejes de los envases, es imposible, están por todos lados, sino que tengas tus alertas, o sea, no bajes la guardia y no te dejes, eso es distinto. Siendo puentes entre el mundo espiritual y el terrenal, por ejemplo, podríamos tener la facultad de la bicorporeidad, que es el tema que hoy voy a tratar, facultad no muy extendida ni conocida en los días actuales. ¿Qué es esta facultad? La de aparecer en dos lugares a la vez. No es una facultad, es un don. No es una facultad, es un don y solamente espíritus puros o superiores, inclusive tal vez benévolos. Y yo lo he visto con los gatos, ¿qué se creen? Lo he visto con los gatos. Tienen la facultad de la ubicuidad o de la bilocación. O sea, tiene varios nombres, miren. Bicorporeidad, ubicuidad, bilocación, que es estar en dos o más partes a la vez. Yo lo conozco más como ubicuidad o como bilocación. Los gatos la tienen, yo lo he visto. Yo a veces digo, es que a lo mejor está dormido mi gato. Estando despiertos se pueden bilocar y de repente está por otro lado y lo ves pasar y dices, chica, pues ese es mi gato.
O sea, tienen la facultad los gatos de la ubicuidad, de la bilocación, que es estar en dos o más partes a la vez. Como estos artículos son españoles, allá le conocen más como bicorporeidad. Ahí llegó el rinconcito, papá, no me tardo. Bien, perdón, una disculpa, proseguimos. Es que me trajeron la comida, rinconcito, papá. Bueno, entonces nos quedamos en que dice, por ejemplo, podríamos tener la facultad de bicorporeidad. Es más fácil decir ubicuidad o bilocación que bicorporeidad. Suena más trabalenguas, ¿no? Y es lo mismo, son sinónimos porque es el concepto. ¿Qué es el tema que voy a tratar? Facultad, que dijimos que no es ninguna facultad, es un don, de acuerdo a la doctrina filosófica espiritista, no es una facultad. La ubicuidad, la bilocación, es un don que solamente espíritus puros o superiores tienen. Sin embargo, repito, yo lo he visto con los gatos, que también la tienen. Aquí dice que es una facultad, es un don, no muy extendida ni conocida en los días actuales. ¿Qué es esta facultad? Te repito, es un don, es con interrogación, pregunta, ¿qué es esta facultad? La de aparecer en dos lugares a la vez, no, en dos o más lugares a la vez, no necesariamente nada más dos lugares, sino pueden ser tres, cuatro, cinco, dos o más lugares a la vez, porque aquí dice es aparecer dos lugares a la vez, no, no necesariamente, pueden ser tres, cuatro, cinco, seis, no, no nada más dos, ¿vale? Bueno, entonces, el aparecer en dos lugares a la vez, más abajo ampliaré esto. De bicorporeidad dio numerosas muestras San Antonio de Padua, que estando en España y al mismo tiempo que predicaba su padre, que estaba en Padua, iba al suplicio acusado de un asesinato. En ese momento aparece Antonio de Padua, demuestra la inocencia de su padre y hace reconocer al verdadero criminal, quien fue juzgado. Se aprobó que en el mismo momento Antonio de Padua no había salido de España. Se han dado estos casos de bicorporiedad, facultad de poder estar en dos lugares a la vez, dos o más lugares a la vez, siendo que en uno está el cuerpo y en el otro el perispíritu materializado. Sí, pero esa ubicuidad o bilocación suena lógico que cuando nada más es dos es la materia y el perispíritu que se desprende. Pero si se desprende el perispíritu, la materia queda inerte, es decir, queda sin movimiento, nada más con el tallo cerebral para poder respirar y no morir, ¿verdad? Y nada más, pero no te puedes mover, quedas catatónico. Entonces no, no es así. Son como varios perispíritus a la vez que se pueden desprender sin afectar inclusive a la materia. Porque yo lo he visto inclusive con los gatos. El gato no está dormido. ¿Para que se desprendió? No, el gato está despierto, anda por ahí y lo ves por acá y dices, chinga. Entonces está despierto, no está dormido, no se desprendió. Bien, aquí es lo mismo, es obvio, ¿no? Si los gatos lo hacen, pues nosotros también, nada más que no todos. En cambio, los gatos sí, por lo que veo, creo que casi todos o todos, ellos sí. Otro ejemplo de este grandísimo medium, Antonio de Padua, es cuando relata su biógrafo, Padre Antonio, que San Antonio aún era fraile agustino, cuando encontrándose en meditación profunda un día tuvo la visión de Francisco de Asís, que desdoblado se le apareció en Coimbra. Sin embargo, él estaba en Italia. Le apareció en una visión milagrosa, relatada por muchos historiadores, y le anunció de parte de Dios, ¿cuál Dios? Que él debía entrar en la religión de los frailes menores. Aún un caso más de este espíritu superior en Saint-Pierre de Aneirox, cuando Antonio de Padua apareció en medio del coro para leer la lección del breviario. Estaba también a la vez en la iglesia predicando. Se notó, sin embargo, que él quedó inmóvil en el púlpito durante todo el tiempo de la lectura.
No, pues entonces, ¿cómo lees? ¿Cómo piensas? O sea, sí puedes medio más o menos, pero tienes que, ¿cómo gesticulas? ¿Cómo hablas? Porque no puedes hablar. Balbuceas cuando se te desprende el alma. Me consta, no puedes hablar, aunque quieras. Balbuceas, no hablas. Entonces, ¿cómo va a dar un sermón ahí, una lección de lectura de un breviario? No se podría, ¿no? Estos relatos se pueden encontrar en el libro de los Mediums, capítulo 7 de Allan Kardec. En dicho libro, Libro de los Mediums de Allan Kardec, en el capítulo 7 nos explica, podríamos decir que el cuerpo puede vivir con la vida orgánica, que es independiente de la presencia del espíritu. Y la prueba de esto es que las plantas viven y no tienen espíritu. Pues ha visto con las resonancias de tienen un nombre, algo, que sí tienen una energía, una aura lumínica, las plantas. Esta mediuminidad no es muy conocida por ser una mediuminidad que se da escasamente en nuestros días. Solamente espíritus puros o superiores tienen el don, que no es una facultad. Sin embargo, la historia está repleta de ejemplos de dicha mediuminidad, como es el caso de Antonio de Padua. Pues es que no es tanto mediuminidad, es la bilocación. Expuesto, y el de Alfonso del Ligorio, que fue canonizado antes del tiempo exigido, por haberse mostrado simultáneamente en dos lugares diferentes, lo que pasó por un milagro. La iglesia igual enviaba a la hoguera a estos médiums, palabra que no se conocía aún, y el fenómeno sí se daba, que eleva a los altares a otros médiums. Siempre la incoherencia y las contradicciones. No pretendo juzgar y sí encontrar a tantos mártires, recordar a tantos mártires, en su mayoría médiums, que sufrieron por no regenerar de sus facultades y misiones. Misiones, recordemos que no todos venimos por misión, venimos por evolución espiritual, muy pocos vienen por una misión. Los que prácticamente, de hecho, ya no tienen necesidad de reencarnar, precisamente por eso vienen, por una misión, ya no es por evolución espiritual. Entonces, muy pocos vienen por misión. ¿Cuál es tu misión? Ah, chinga, pues, ¿de qué privilegio gozas que eres un espíritu puro superior? Venimos por evolución espiritual, la gran mayoría, y muy pocos por una misión. Volvamos al libro de los mediums, donde nos encontramos con este relato de Allan Kardec. Entre comillas, es textual, habiendo sido evocado San Alfonso del Ligorio e interrogado por nosotros acerca del hecho arriba manifestado, contestó a la siguiente pregunta. Es que me entregan la comida caliente y hay que abrir, ¿no? Entonces yo pienso que al estar vaciando las salsas, si me... ya ves que las salsas, pues, no, nada más con que las hueles, te pica, ¿no? Te agarra, depende. La salsa. Bueno, entonces la pregunta, nos quedamos en eso. En la siguiente pregunta, cuando fue interrogado en un relato del libro de los mediums por Allan Kardec, bueno, no por Allan Kardec, por algún medium asistiendo a Allan Kardec, evocado el espíritu de San Alfonso del Ligorio. ¿Podría explicarnos este fenómeno, o sea, de la ubicuidad de la bilocación? Sí, el hombre cuando está completamente desmaterializado por su virtud, que ha elevado su alma hacia Dios, puede aparecer en dos parajes a la vez o en más. Y aquí cómo el espíritu encarnado, sintiendo venir el sueño, puede pedir a Dios transportarse a un lugar cualquiera. Fíjate qué curioso, dicen que cuando tú estás a punto de dormir, si tú te concentras y piensas que quieres estar en determinado lugar, tal vez en determinado lugar y determinada persona, que se puede llegar a lograr. Entonces, antes de irte a dormir, precisamente es lo que se dice para los sueños lúcidos, inclusive, ¿no? Esa concentración, esa vehemencia. Por eso es que, por ejemplo, a las descargas cerebrales, cuando algo dentro de tu día cotidiano a lo mejor te impactó un poco, sueñas con ello. Esas ya son las descargas cerebrales, ¿no? Su espíritu o su alma, como queráis llamarla. No, 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 no.
Almas cuando está dentro de nosotros pesa 21 gramos y cuando estamos despiertos. Reside en tu corazón si eres emocional o en tu cerebro si eres analítico. Espíritu cuando se desprende de tu cuerpo corpóreo, de tu materia, se le llama espíritu. Cuando está dentro y estás despierto se le llama alma. Entonces esa es la diferencia entre alma y espíritu. Nada de que espíritu o alma, no, como queráis llamarla, espérate, no. Esta mujer ya no la voy a volver a traer, ¿eh? O sea, porque, digo, ya vi que el texto, el artículo es de una mujer española, de espiritista, pero pues como que... abandona entonces su cuerpo seguido de una parte de su perispíritu. Pues claro, también. O sea, el perispíritu es el avatar del espíritu, ya lo hemos hablado. O sea, el espíritu es la conciencia, que no es materia, que está formado de conciencia. El perispíritu está formado de éter, de electromagnetismo, de plasma, es semimaterial. Entonces el espíritu es el que maneja el periespíritu. O sea, el periespíritu se está manejando por orden y por voluntad del espíritu. Si no, no. Entonces el espíritu, gracias a ese periespíritu, tiene la facultad de poder tener fuerza para mover cosas, agarrar cosas, o sea, tener esa materia, ese avatar, el espíritu, ¿no? Por eso es que van correlacionados cuando se desprende el espíritu y el perispíritu, pues sí. ¿Por qué? Porque el avatar del espíritu es el perispíritu, es su vehículo, por decirlo, si lo quiere utilizar para hacer determinadas cosas, con la voluntad total del espíritu. O sea, el perispíritu no tiene libre albedrío, es totalmente manejado por el espíritu, totalmente, bajo su yugo, bajo su voluntad, totalmente. O sea, que lo que está haciendo el perispíritu es por orden del espíritu. Bueno, no sé si se entendió, yo creo que sí, ¿no? Los que ya tenemos más tiempo aquí ya sabemos, pues ahora sí que diría la madre del vecino obtuso, ¿de qué va? ¿De qué va? Bueno, abandonan entonces su cuerpo, o sea, su materia, seguido de una parte de su perispíritu y de la materia inmunda en un estado vecino a la muerte. Digo vecino a la muerte porque queda en el cuerpo un lazo que une al perispíritu y al alma a la materia. Este lazo no puede ser definido. Es el famoso cordón de plata que une para que no entre en ese momento que está vacante tu materia algún otro espíritu. Es el famoso cordón de plata que une tu cuerpo para que no quiera pasarse otro, como un envase que ahí sí está vacío, entonces está ocupada, ¿qué te crees esta materia? Pues es que está vacía, no, pues ahí está el cordón de plata, intenta ingresar a ver si puedes, no va a poder. Entonces, ¿cómo de que no? Ese es el famoso cordón de plata, el hilo de plata. El cuerpo aparece en este estado al lugar que se le ha llamado. Hoy en día, si podemos definir lo que es ese lazo, el lazo fluídico, también llamado cordón de plata por el esoterismo. ¿Sí? Es correcto. Que una al espíritu a su cuerpo material, sí, para que pues, cuando tú te vas en las noches, decía el filósofo chino Confucio, el dormir todas las noches es como morir todos los días. Pues no tenga problema tu materia de que, pues, aún así, si hay algún peligro, te regresan en ipso facto. Vente para acá porque, como que no queriendo, te avisan. Sí se han dado cuenta, ¿no? Que de repente llegas, ¿por qué? Porque, pues, aguas, te hacen regresar más, así, cuando de repente hay algo más, ¿no? Bueno, que una al espíritu a su cuerpo material mientras está habitando en la tierra. Es un lazo de sustancias brillantes que le permita al espíritu ir a donde quiera, o le permitan, más bien, ¿no? Porque pues, quiero ver que quieras ingresar a los registros acá, chicos, repito, no puedes, no te van a dar acceso, me consta, entonces por eso es que o donde te permitan. Por ejemplo, yo nunca he ido a los límites que dicen que están los reptilianos, no he ido allá. Tal vez por lo mismo que digo, ¿para qué chingados si sé que nada más no le veo caso, ¿no? Tal vez, pero hay gente que sí, no sé por qué, a pasarse de lista, no lo sé, han pasado esos límites donde los reptilianos les dicen, no, de aquí ya no pasas. Entonces yo no he llegado hasta ahorita a esos límites donde un reptiliano me diga hasta aquí llegaste, acá no pasa. Solamente los de los registros akáshicos donde me prohibieron el acceso en la entrada de los registros akáshicos, el custodio que estaba ahí, el guardia. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Y yo por tonto, porque pues dije unas palabras antes de dormir. Y sí, me transportó, vi que sí es cierto, ¿no? Entonces aguas.
Ya tiré, dije, no, vuelvo a decir estas pinches palabras, porque vi que sí es verdad. O sea, sí funciona. Una observación de Allan Kardec: en dicho libro, el alma no se divide en el sentido literal de la palabra, irradia por diferentes lados, y así es como puede manifestarse sobre muchos puntos sin estar dividida. Ahí está, ¿ya ves? Ahí está. No nada más en dos lugares, puede estar en cuatro, cinco. Ahí está, de Allan Kardec. En dicho libro hace la observación: el alma no se divide en el sentido literal de la palabra, pues no. Irradia por diferentes lados y es así como puede manifestarse sobre muchos puntos sin estar dividida, pero con lucidez y conciencia independiente. ¿Se dan cuenta? Lo que estás diciendo aquí no lo estás diciendo acá y no lo estás pensando acá. Fíjate qué maravilla, ¿no? Y sí, yo con los gatos lo veo, lo que está haciendo el gato acá no lo está haciendo allá, están haciendo cosas distintas. El gato le quiso venirse para acá, decir, yo, una parte de mí quiere estar acá, porque aquí es donde me siento a gusto, seguro, protegido, querido, y yo estoy allá, pero también una parte quiere estar acá. Yo lo veo, yo lo siento y lo intuyo como de esa forma en cuanto a los gatos. Por eso es que de repente dices, físicamente no estás aquí, pero sí te dividiste, te bilocaste de ubicuidad y si estás acá. No te quieres alejar mucho de acá porque aquí estás a gusto, aquí tienes buen trato, buena comida, buen ambiente, o sea, estás feliz. Sí, qué bueno, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? La respuesta. Es lo mismo que una luz que pueda simultáneamente reflejarse en muchos espejos. Ándale, qué buen ejemplo. Tú proyectas una luz en un espejo y ¡pum! Exacto, a diferentes lugares. Tácito, mira, ya traje alguna vez a Tácito, ¿se acuerdan? A este señor Tácito, en el anterior canal, si no mal recuerdo. A Tácito cuenta un hecho muy interesante que le ocurrió a Vespasiano, vaya nombres en aquella época. Bueno, conoció un tipo que se llama Rogaciano, no es broma, Rogaciano. Y yo le decía Ruegas, el Rogaciano. Tácito cuenta un hecho muy interesante que le ocurrió a Vespasiano. Durante 2 meses que Vespasiano pasó por Alejandría para esperar la vuelta periódica de los vientos de verano y la estación en que el mar estaba más seguro, ocurrieron muchos prodigios por donde se manifestaba el favor del cielo y el interés que los dioses parecían tomar por este príncipe. Estos prodigios redoblaron en Vespasiano el deseo de visitar el lugar sagrado de Dios. Para consultarle los asuntos del imperio, ordenó que el templo se cerrase para todo el mundo. Luego que ya entró en él, y fijado su atención en lo que iba a pronunciar el oráculo, percibió detrás de él a uno de los principales egipcios, nombrado Basilide. Fíjate, este egipcio no lo había yo escuchado nombrar. Basilide, que sabía estaba impedido por enfermedad a muchas jornadas de Alejandría. Ya. Se informó de los sacerdotes. Si Basilide había venido al templo en ese día, se enteró por los demás si se le había visto en la ciudad, es decir, ubicuidad. En fin, envió hombres a caballo, metiche como mucha gente que conozco, ha de haber dicho, a ver si es cierto, y aseguró que en dicho momento estaba a 80 millas de distancia, que son como unos 130 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces no dudó, ya que la visión fue sobrenatural y el nombre de Basilide se le sirvió para él de oráculo. Tácito, Historias, libro 4, capítulo 81 y 82, traducción de Burnouf. Este ejemplo de Vespasiano está extraído del libro de los Mediums, el mejor tratado de mediumnidad que tenemos a nuestro alcance. Como se ve, la bicorporiedad, o sea, la ubicuidad, la bilocación, es más fácil de decir, ¿no? Se dio en todos los tiempos de nuestra historia. O sea, sí, esto no es reciente, esto ya no es porque tiene de tanto tiempo para acá, no. Tiene mucho tiempo, es correcto. Y hay muchos casos registrados, afortunadamente. Como vemos, el tema es apasionante y necesitado de ser conocido, pues gracias a esa mediuminidad se pudieron realizar estas tareas extraordinarias, y se dieron pruebas de la sobrevivencia del espíritu a la muerte física. También por causa de estos fenómenos causados por dicha mediuminidad,
se le dio el nombre de nombres dobles porque realmente parecía si hubiesen dos y habían dos, pero no eran de materia orgánica, semimateriales. El cuerpo físico sí, obviamente, el perispíritu sabemos que de materia sutil y que tiene muchas propiedades, entre ellas la plasticidad, que permite el fenómeno de la ubicuidad. Sé que creo que por ahí, repito, el espíritu, su materia, porque no tiene materia, es conciencia, 21 gramos. Y el perispíritu, éter, plasma, electromagnetismo, está formado por esos elementos. Por eso es que cuando pasan en un espejo dejan una manchita de plasma, ya lo había platicado, que es como un puntito como color cafecito, como grasoso, que no lo limpias tan fácilmente. Hay veces que sí hay que limpiarle con fuerza porque como que queda pegado. Por ahí pasó o entró, salió un espíritu. Ahí cuando ves eso en los espejos es que por ahí entró, salió un espíritu y dejó esa plasmación, ese perispíritu, perdón, esa huella en el espejo. Es nuestro deber divulgar todo cuando tenga relación con el área de la mediumnidad y los mediums, pues en nuestros días podemos observar cómo aumenta el número de mediums, espíritas o no. Si hay conocimiento y esclarecimiento, no existiría el miedo, la irresponsabilidad y la indisciplina, etc. Y por tanto tampoco fracaso a la tarea que vinimos. Sí, ya es distinto una tarea a una misión. Vinimos a realizar como mediums de prueba. Todos tenemos ciertos, si lees el libro de los mediums, hay muchísimos tipos de mediums, muchísimos. Entonces todos en algún grado mayor o menor, pues tenemos la mediuminidad, que no es ninguna facultad, ningún don, simplemente por el hecho de que tenemos alma y entre más tal vez evolucionados espiritualmente estemos, accedemos más, y también por las famosas ideas innatas, es correcto. Pues fracasamos en otras existencias como mediums, es lo que decía, ya ven, fallar, entonces otra vez vas a intentar. Que nadie se sienta desamparado y cuando surja el fenómeno mediumínico, pedir por ser guiados a quienes pueden orientar y apoyar a los que nada saben o poco saben. Pues Allan Kardec era el espíritu de la verdad, su propio espíritu protector, o sea, qué mejor, ¿no? Aunque cuanto más aprendemos, más cuenta nos damos de lo poco que sabemos. Finish. Artículo espírita escrito por Isabel Porras. Parece ser que no pertenece a ningún centro espiritista, porque aquí nada más menciona Isabel Porras, es decir, es una espiritista que no, como yo, que no pertenezco a ningún centro espiritista, ¿verdad? Pero bueno, pues sí se entiende, ¿no? Más o menos. O sea, el hecho de que la ubicuidad no es una facultad, es un don, es como echar una luz en un espejo y se puede ir no nada más en dos direcciones, sino en más. No necesariamente nada más es estar en dos partes a la vez. Sí, hay veces, pero hay veces que pueden ser 3, 4, 5, depende, es variable. ¿Mm? Bueno, cuídense mucho, les agradezco. Buen inicio de semana. Mañana, como todos los martes, publico el tema para el día viernes del en vivo de YouTube. Bueno, debajo del velo de la Santísima Trinidad, ni estén sometidos ni presos ni heridos, ni de sus enemigos han vencidos. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Ananasha.